Buenos días, sean bienvenidos a esta primera emisión de Telediario, Primera Impresión. Un saludo a las y los televidentes en Ecuador y otros países y continentes que nos siguen a través de nuestra señal y nuestras redes sociales. Hoy se inicia una semana crucial en el proceso de renovación política, no solo por el inicio de las labores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino por la tormenta política en torno a la revelada conversación entre el presidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Polit. Fernando Bustamante, exasambleísta, nos acompañará esta mañana. ¿Y qué hace hoy por hoy la institucionalidad encargada de los temas de migración en el país? Lilibet Romero, directora de Atención y Protección a Ecuatorianos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, también será nuestra invitada. Y como decíamos al inicio, en la línea de la exigida reorganización del Estado, producto de la pasada consulta popular, el renovado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene el reto de evaluar el desempeño de muchos organismos del Estado y designar eventualmente nuevas autoridades. ¿Qué procedimientos debe usarse con ese propósito? Que se ajusten al reducido tiempo y para hacerlo también respondan a las exigencias que derivan de la crisis de confianza ciudadana en estas instituciones. Será la inquietud que plantearemos esta mañana al iniciar el diálogo con nuestro invitado Juan Carlos Benalcázar, doctor en Derecho. Esto será pues Primera Impresión. Y antes de iniciar nuestro primer diálogo, vale recordar lo que dijo la fiscal subrogante Tania Moreno al término de la semana anterior, cuando respondió a Carlos Bacamancheno. Ella asegura no ser la amiga de la que se habla en el audio dado a conocer por el fiscal general. Además, relata 2 casos investigados que habrían molestado a Bacamancheno. La fiscal subrogante no esperó a ser consultada sobre el tema y aclaró el asunto de la amiga desde la entrada. Yo no soy la amiga. Eso pregúntele a los señores que intervienen en dicha conversación. O a su vez, recalquen los nombres que sí se mencionan en ese audio. Escuchamos el apellido Vaca, escuchamos el apellido Yanuseli. Respondió así a esta afirmación del fiscal general. La persona a la que se refieren como la amiga parecería ser el doctor Moreno. Moreno además explicó esta queja del fiscal. El día lunes el fiscal general le devela al país este audio y 15 minutos después se me abre un segundo proceso penal y 3 horas después se me abre un tercer proceso penal. Lo que tiene es que aperturar una investigación y eso es todo lo que he hecho. No hay por qué enojarse, no hay por qué ofender. Simplemente nosotros tenemos que cumplir nuestra función. Pero va más allá. Dice que hay 2 casos que su despacho empezó a investigar y que habrían molestado al titular de la Fiscalía General. ¿Por qué el señor fiscal general se enoja? Tal vez porque desplazo el 4 de agosto del 2017 hacia el despacho un tema del 30S y se me indica por qué desplazas esto sin pedir autorización. O tal vez será el del registro civil del señor director del registro civil. ¿Son estos 2 casos que empieza la molestia del señor fiscal general hacia esta persona? También anunció que ya respondió las preguntas de Contraloría sobre los documentos con los que se investigan las irregularidades en la comisión del 30S, pero que los detalles todavía están bajo la reserva de la indagación. Daniel Montalvo, Telediario. En el ámbito político en el país, el fin de semana fue apenas una pausa en una corriente de tensión que en los próximos días podría llegar a un punto muy alto. La Asamblea Nacional espera las explicaciones de los 2 protagonistas de esta pugna, el fiscal Vaca y el presidente Serrano, por el revelado audio de la conversación muy comprometedora entre el excontralor Carlos Polit y el presidente de la Asamblea Nacional. La consecuencia, el choque entre el fiscal y el titular de la Asamblea que ha producido un fenómeno inesperado en la Asamblea.
una alianza país con una tesis apoyada por socialcristianos y Suma y un bloque correísta de la Revolución Ciudadana votando en armonía con el movimiento Creo de Guillermo Lasso. Para esta semana se añade el pedido al fiscal general del Estado de parte del Contralor subrogante de incluir al expresidente Rafael Correa en la investigación del llamado caso Singue. La entrega de un bloque petrolero a la compañía Digoil con un perjuicio al Estado de más de 5 millones de dólares. Nuestro invitado en esta mañana nos ayudará a analizar el crítico momento político y sus probables consecuencias en los días venideros. Bienvenido, Fernando Bustamante. ¿Qué tal? Muy buenos días. El bloque de Alianza País ya se escindió entre correístas y morenistas. ¿Podría volver a dividirse entre partidarios de la renuncia del presidente de la Asamblea, José Serrano, o aquellos que todavía lo respaldan? Buenos días, Eduardo. A estas alturas yo creo que toda hipótesis es posible y estamos viendo, como era de esperar con un sistema de mayorías móviles como el que tenemos ahora, las alianzas más extrañas, ¿no? Y las coaliciones más que hubieran sido inverosímiles un año atrás. Ahora, por otro lado, en una democracia pluralista, cuando no hay una mayoría clara, fuerte, monolítica, monocolor, esto es lo normal. Así funcionan las cosas, mediante acuerdos y desacuerdos. A mí no me escandaliza, es parte de... Nos habíamos olvidado que la democracia es acuerdos, desacuerdos, coaliciones, mayorías, recomposición de bloques, en fin. Eso no es lo tremendo ni lo grave. Lo grave es la situación de desprestigio en el cual una vez más nuestras instituciones políticas están cayendo y la necesidad urgente de encontrar una solución no solamente al problema presente, coyuntural de esta disputa política que usted ha señalado, Eduardo, sino también a resolver todos los temas institucionales macro que el país tiene que enfrentar en los próximos meses, empezando por el trabajo que tiene que hacer el Consejo de Participación Transitorio, que es enorme porque son una gran cantidad de autoridades que tienen que ser evaluadas y eventualmente, bueno, o confirmadas o reemplazadas. Ahora, volviendo a la pugna por el revelado audio sí. de la conversación entre el excontralor Pollitt y el presidente de la Asamblea, por ahora el bloque de Alianza País ha cerrado filas en apoyo del presidente de la Asamblea. ¿Usted cree que esto se puede sostener en el tiempo? Difícil, me parece muy difícil. Yo creo que, dejando de lado los aspectos jurídicos, que son muy serios en la revelación de ese audio, son muy graves, potencialmente muy graves, los aspectos legales involucrados, está lo político, y lo político se rige por otras reglas diferentes a las de la estricta juridicidad. Tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el respaldo que tengan los sujetos políticos. Y creo que al margen de que uno pueda lamentar profundamente la manera como se revelaron estos hechos y estas conversaciones, y yo creo que el presidente de la Asamblea ha quedado en una situación extremadamente desairada. Y quien quiera que lo apoye va a tener que compartir ese costo político, va a tener que compartir ese desgaste. Y yo creo que los actores deben tener sensibilidad hacia eso, deben tener sensibilidad no solamente a lo que tiene que ver con los estrictos derechos que la ley establece, sino también con la situación política que crean que no solamente les afecta a ellos, ni siquiera afecta a los asambleístas, afecta al país entero. Tener autoridades profundamente cuestionadas. Ahora, habla usted de las implicaciones jurídicas. ¿Cuáles serían estas? A ver, yo creo que en primer lugar es algo que tendemos a olvidar en este país, se nos ha hecho callo, ¿no? La revelación de una conversación privada entre dos personas, quienes quieran que ellos sean, es preocupante y grave. O sea, ahí podría haber delitos involucrados. O sea, coger una grabación de donde quiera que se haya cogido, ¿no es cierto? Difundirla públicamente sin autorización de las personas involucradas. Peor si se trata de una autoridad, la primera autoridad, digamos, el primer perseguidor público del país, como es el fiscal general. Es decir, el fiscal habría cometido un delito. Podría haber, no puedo prejuzgarlo, pero el hecho de que haya ocurrido una cosa así debería ser investigado al menos. Pero ya revelada, la conversación contiene otros temas. De eso me voy a referir después. Déjeme empezar por ahí.
es algo que no podemos dejar pasar porque es la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, de todos nosotros. Si eso le pasa al presidente de la Asamblea, imagínense a los demás ciudadanos de este país lo que nos puede pasar. Y la excusa que se ha dado es insostenible, que estaba colgada en una red social, ¿no es cierto? No significa ninguna excusa, porque primero habría que ver quién la colgó, si es que es verdad eso, quién la colgó y con qué autorización de quién, ¿no? Y utilizar algo mal habido es hacerse cómplice de ese mal hecho, ¿no? Yo insisto, no puedo prejuzgar, eso es algo que tiene que ser investigado por la propia Fiscalía. Ahora, Y eso genera otro problema. Tenemos un fiscal general de la Nación que aparece como al menos en primera instancia sospechoso de no solo esto, sino de otras cosas. O sea, que el propio fiscal tenga que estar siendo investigado por la Fiscalía por varias razones, esta debería ser una de ellas, ¿no? No voy a entrar en los detalles jurídicos de lo que podría haber de irregular en el tema de la revelación de los audios. Hay varias cosas que son irregulares, potencialmente, insisto ahí. pero en la línea de lo que usted está Sí, diciendo, la conversación contiene varias afirmaciones escandalosas, Sí. pero una de ellas es el reproche que le hace el presidente Ya, de la quiero ir un Asamblea ratito. respecto Sí. del no cumplimiento de acuerdos. Es decir, si alguna vez se produjo un acuerdo, o al menos un intento de hacer un acuerdo en el que estuvo involucrado el fiscal Vaca, quizá él debió haber revelado esto, haberlo dado a conocer antes de que se conozca por la vía de este Depende de la revelado audio. naturaleza del acuerdo, pero en todo caso, a mí lo que yo quería dejar para un momentito después del contenido de la conversación, que no es un hecho jurídico, judicial, es un hecho político, porque esa evidencia no vale en ninguna corte. El que reveló eso destruyó la capacidad de esa conversación ser evidencia. Fíjense bien, al revelar sin judicialización previa el fiscal destruyó evidencia. ¿Se da cuenta? Porque cualquier abogado... O sea, en él 3 conspiró contra la investigación en torno a los hechos allí. Claro, porque cualquier abogado en 3 segundos, ¿no es cierto?, en cualquier corte independiente del mundo, hace que esa grabación sea tirada al tacho de la basura como evidencia en un juicio. Sí. Pero, entonces, lo que hay ahí, desgraciadamente, es un hecho político. O sea, no deberíamos, teóricamente, en una república bien organizada, hacernos sordos, hacer como que eso no ocurrió, porque fue mal habido. Pero, obviamente, en el mundo en que vivimos es imposible olvidar que está esa grabación y su contenido. Y ahí lo grave para mi juicio, no es solamente lo que se dice, sino el hecho de que la primera autoridad legislativa de la nación, algunos dirían del primer poder del Estado, eso es una disputa cuál es el primero, da lo mismo, pero es obviamente una altísima autoridad de la República, esté en conversaciones, en tramas políticas, en confabulaciones políticas, con una persona que está con cuentas pendientes con la justicia, ¿no? Con una persona que... Ese es el otro aspecto escandaloso de eso. Claro, o sea, ¿qué tiene que estar poniéndose de acuerdo de nada? Pero ni siquiera de a qué hora viajo con el señor excontralor, ¿no? Eso me parece que es lo primero que habría que señalar como preocupante, ¿no es cierto? En segundo lugar, obviamente, la pregunta de que al decir que al señor Vaca hay que destituirlo o no destituirlo, está discutiéndose con el señor Pollitt, ¿qué tiene que ver el señor Pollitt con eso? Políticamente, por cierto, todo el mundo tiene derecho a opinar y incluso a actuar en contra de la permanencia o no permanencia de cualquier autoridad en el cargo, ¿no? Si alguien se pone de acuerdo para, por ejemplo, quitarle los votos a la presidenta de una comisión determinada o no asistir a las sesiones que convoca, está bien, es parte del juego político. El problema es con quién. Y obviamente lo que choca terriblemente, yo creo, lo primero que choca, más allá del contenido específico, es ¿qué tiene que ver el señor Pollitt? ¿No es cierto? No tendría que tener nada que ver en ninguna cosa política de ninguna autoridad del país. ¿No? Entonces, todo lo que eso está es lo que choca potencialmente, terriblemente, ¿no? todo lo que está ocurriendo potencialmente puede afectar a ambos actores, al fiscal Vaca y al presidente de la Asamblea. Yo diría que No al se diga fiscal al Vaca, excontralor, que ya está... al fiscal Vaca en 2 aspectos. En el penal, eventualmente, insisto, sin prejuzgar, porque eso tendría que investigarse, y en lo político, porque obviamente hay una cosa que me parece increíble, que tengamos que el fiscal de la nación, él mismo, tenga que estar siendo investigado por sus subordinados.
Y esto genera otro problema tremendo, que es que ¿qué garantía tenemos de que esas investigaciones se realicen con total imparcialidad? Porque estando el fiscal en el cargo y siendo investigado por sus propios subordinados, una de dos, no sabemos si los subordinados tendrán la capacidad y la independencia para investigarlo, pero no sabemos también si los propios conflictos internos de la Fiscalía no hacen que esa investigación, al contrario, sea desfavorable indebidamente para el fiscal. O sea, puede ser... O desfavorable para el presidente de la Asamblea. Recordemos Sí, que o sea, el fiscal Fabián Salazar, investigador, está ya investigando el tema del audio y ha llamado a dar declaración al presidente de la Asamblea en la Fiscalía. Es decir, podría darse el uso de los poderes. Ya, pero escúcheme una cosa. Y llamar a investigar al presidente de la Asamblea está perfectamente en derecho. Cualquier autoridad, el presidente de la República podría ser llamado a declarar. No. Lo grave es que sea la primera autoridad de la Fiscalía la que, teniendo poder sobre sus subordinados, y ese poder puede ser Está positivo o negativo. involucrada además en la propia Claro. investigación. Yo, perdón que lo diga, pero creo que en un país normal, lo razonable sería que el señor fiscal general pidiera licencia. No se puede prejuzgar. Puede que no haya ninguna razón para acusarlo de nada, pero para que la investigación sea absolutamente transparente, para que no haya ninguna duda, ¿no? O que bien las ambiciones eventuales de algún subordinado pudieran estar sesgando en contra, o el poder del fiscal estuviera sesgando a favor, en cualquiera de los dos casos, es inquietante, ¿no? Esa coexistencia. Yo pienso que lo primero que debería hacer el fiscal es abstenerse, ¿no? Hacerse a un lado, no digo renunciar, porque ¿qué tal si es inocente? Y para utilizar su frase Sí. en un país normal, ¿qué debería hacer el presidente de la Asamblea? Otro tanto. Debería también pedir una licencia. Mientras políticamente se resuelve el tema. Ahora, el tema del presidente de la Asamblea tiene que ver más que nada con la confianza. Y la pregunta que hay que hacerle al país entero, porque finalmente los legisladores son mandantes, son gente que tiene un mandato, están ahí por confianza, el voto es la expresión de confianza, no hay otra razón. Y entonces la pregunta que habría que hacerle al país es, ¿confía usted para presidir la primera función del Estado en una persona que, bueno, está en estas conversaciones, al margen incluso de su contenido, en esas expresiones de gran amistad, cercanía y aprecio con alguien como el excontralor? Esa es una pregunta a todo el país, a todo el pleno de la Asamblea. Pero la confianza del país en este momento es un tema secundario. Lo que importa son los votos dentro de la Asamblea. A ver, esos son los que van a decidir. A ver, yo discrepo, perdón Eduardo, la confianza del país es lo central. Los legisladores solo pueden y deben actuar en función de esa confianza. Pero estos actores no necesariamente responden al resultado de las encuestas. Pues no. Ni siquiera veámoslo en términos de las encuestas, veámoslo en términos del sentir popular, de lo que cualquiera, de lo que podemos pulsar. El legislador no puede ser ni diferente a eso. ¿Cuál debería ser No, el rol del al presidente contrario. de la República en todo esto? Bueno, yo creo que el presidente de la República debe actuar también con respeto a la institucionalidad. El presidente de nuevo, no podemos seguir con esa costumbre de pensar que la primera autoridad de la función ejecutiva es la primera autoridad de todo. O sea, él tiene sus funciones y tiene sus atribuciones y tiene sus facultades. Debe actuar dentro de ellas y no salirse de ellas. Pedirle al presidente de la República que se meta a arreglar lo que tiene que ver con que podríamos llamar un problema entre dos funciones del Estado ajenas, la judicial y la legislativa, creo que es volver a caer en aquello que tanto hemos lamentado. Es razonable lo que usted dice, sin embargo, el presidente de la República es el presidente del movimiento Alianza País al que pertenece. En el su presidente. calidad de presidente del movimiento Alianza País, él podría tener influencia en determinar la votación de su bloque. Y yo creo que tiene que tener una influencia en el bloque, a través del bloque, en ser sensible al sentimiento. Es que un legislador tiene que ser, ante nada, un transmisor del sentimiento de los votantes. Y yo creo que habría que preguntarle al votante hoy en día cómo se siente con unas autoridades legislativas que están bajo esta pesada nube de sospecha y de malestar. Y yo de nuevo diría, yo personalmente, de manera absoluta, personalísimo criterio, sin querer darle clases a nadie ni cátedra para nadie,
Yo no me sentiría bien estando en ese cargo bajo estas condiciones. Si tengo descargos, si tengo manera de protegerme y de justificarme, yo daría paso a un costado para hacerlo desde una condición de asambleísta, digamos, como todos los demás, para no entorpecer además a la función legislativa, porque la función legislativa tiene muchas cosas que hacer, que estar desgastándose y dañándose a sí misma y su prestigio en una disputa sobre una llamada telefónica sospechosa, por decirlo menos. Ahora, el bloque de Alianza País, al respaldar al presidente de la Asamblea, José Serrano, ha dicho que se opone a los intentos de desestabilización del país. Es decir, vincula la permanencia en la presidencia de la Asamblea de José Serrano a la estabilidad política del país. ¿Realmente estaría comprometida la estabilidad, digamos, la continuación del proceso de renovación político Yo creo que es al revés. Iniciado en la consulta popular? ¿Estaría comprometida en caso de que deje de ser presidente de la Asamblea José Serrano? Vea, el que alguien ocupe o no ocupe un cargo no compromete la estabilidad de un país. ¿No? Eso es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza, que nuestra permanencia en un puesto no es lo que define la gobernabilidad ni la estabilidad de un país, es el funcionamiento de las reglas del juego y de sus instituciones. Y hay que hacer aquello que contribuya a solidificarlas y consolidarlas, no a socavarlas, erosionarlas o desprestigiarlas. Y muchas veces hay que dar un paso a un costado precisamente para evitar la desestabilización. Y creo que las cosas no se juegan en eso, no se juegan en que quién está o quién no está. Creo que se juegan a hacer aquello que a la nación le haga sentirse que sus instituciones, su función legislativa, su fiscalía, sus jueces están actuando dentro de la ley y en el servicio del interés general. 7 de la mañana con 20 minutos, nuestro invitado Fernando Bustamante. Gracias por aceptar la invitación esta mañana. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos.